Buenos días, hermanos. Estamos hoy jueves 25 de marzo, alistándonos para poder tener este tiempo de escudriñar, leer la palabra, ver lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Y pues nos encontramos en Mateo 26, ¿no? Vimos que el día de ayer pues se anunciaba, iba a ser anunciada la muerte de Jesús. También estamos viendo el complot que tuvo en este caso Judas, quien traicionaría a Jesús para que pueda pasar a este momento, ¿no? Y el día de hoy estamos en Mateo 26, del versículo 17 al 35, así que vamos a ir leyendo de a pocos para poder ir entendiendo pues lo que Dios quiere hablarnos otra vez, ¿no? Y ver qué palabra hay para nosotros. Así que te invito a que si tienes abierta tu Biblia, si tienes abierto tu TCD, puedas abrirlo en Mateo 26, del 17 al 35, y comienza diciendo así: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Entonces vemos hasta aquí un contexto de que se iba a celebrar la Pascua, como era de costumbre judía, pues esta Pascua era celebrada con frecuencias y con... Esta Pascua recordaba la liberación de Israel de Egipto. ¿Se acuerdan que pues en el Antiguo Testamento Israel fue cautivo en Egipto, ¿no? Fueron esclavos, pasaron mucho sufrimiento, ¿no? Y finalmente Dios, a través de Moisés, libera a su pueblo. Y es ahí donde se origina la Pascua, que es una celebración donde pues se recuerda que Dios cumplió su promesa, ¿verdad? Esta promesa de libertad. Y vemos que Jesús también no fue ajeno a esa celebración. Jesús como tradición judía también era parte de esa celebración. Solo que en estos versículos vamos a ver algo nuevo, algo que Jesús va a implantar, algo que no se había visto en todas las celebraciones pascuales anteriores, pero que Jesús llegó para instaurar, ¿no? Y vamos a seguir leyendo. Dice que cuando cayó la noche se sentó a la mesa con los 12, ¿no? Estaban en una mesa, me imagino, con mucha comida, porque es una cena. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Claramente nosotros sabemos pues quién fue quien traicionó a Jesús, quién fue quien lo vendió, quién fue quien cayó, ¿no?, en este pecado. Sabemos que fue Judas, ¿no? Y algo interesante de este personaje Judas es que Judas fue parte de los discípulos de Jesús, fue parte de las personas más allegadas a Jesús, fue una persona que caminó con Jesús, que vio los milagros de Jesús, que vio todo lo que hizo Jesús en su ministerio en la tierra. Y aún así no fue una persona que tuvo un encuentro con Jesús. No fue una persona que se dejó transformar por el amor de Jesús. Y eso puede significar muchas cosas, ¿no? Ahí lo dejo para que ustedes también piensen un poquito sobre esta situación. Pero vemos que Jesús, cada discípulo comienza a preguntarse: Señor, ¿voy a ser yo? No vemos que los discípulos dicen: ah, Señor, ¿será Él o será Él? No, sino que dicen: Señor, ¿seré yo? ¿No? Y Jesús le responde, ¿no? El que mete la mano en el plato, ese me va a entregar. Pero ustedes se dan cuenta que en una cena con mucha comida todos metemos la mano, ¿verdad? Para comer, para no quedarse sin su presa, ¿no? Pero ¿a qué se refería Jesús con esto, no? El que mete la mano conmigo en el plato. Si todos metían la mano en una cena, es lo más normal, ¿no? Cuando estás comiendo tu cena navideña, tu pollito a la brasa, ahí todos meten la mano a las papas, al pollo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quería Jesús con esto, no?
identificar al traidor como una persona, como un amigo que se sentó en la mesa a comer con él, en la misma mesa que comía con Jesús, ¿no? Y vemos que en el versículo 24 y 25, que dice: la verdad, el Hijo del Hombre va tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que lo iba a entregar, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y aquí vemos que Judas, ¿no? Yo le puse como que la hipocresía en su máximo esplendor, ¿no? Pero Jesús le estaba dando una última oportunidad. Ok, Jesús, el Hijo de Dios, sabía quién lo iba a traicionar, sabía en manos de quién iba a ser entregado. Pero Jesús le estaba dando una última oportunidad. En su amor grande e inagotable, Jesús brinda oportunidades a cada persona. Depende de cada uno tomar esa oportunidad que da Jesús, que da Dios, o rechazar esa oportunidad. Pero como era tanto el pecado de Judas, como era tanta su avaricia, como era tanto el pecado que había enceguecido su mirada, pues no tomó la oportunidad que le dio Cristo. Y seguimos leyendo. En el versículo 26 dice: mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Entonces, versículo 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. ¿No? Todo lo que se comía en la cena de la Pascua tenía un significado simbólico. En este momento Jesús estaba dando un significado diferente, reinterpretó a sí mismo, o sea, lo reinterpretó en sí mismo el significado de cada cosa, ¿no? Y en este momento él dice, ¿no? Tomad, comed, esto es mi cuerpo, haciendo referencia al pan, ¿no? Y también dijo, tomando la copa, habiendo dado gracias, le dijo: bebed de ella todos, ¿no? Anteriormente habíamos dicho que la celebración de la Pascua pues recordaba la liberación de Israel de Egipto, y ahora Jesús le da un nuevo significado a esta Pascua o a esta cena. Jesús vino prácticamente a cumplir la Pascua como un cordero. ¿Y qué es lo que dice? ¿No? Ya no significaría la celebración de que el pueblo de Dios haya sido libertado, sino que a través de la sangre de Jesucristo tú y yo somos perdonados. Tú y yo tenemos perdón de pecados. Ese era el significado que Jesús le estaba dando. Y en el versículo 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Jesús vino a instaurar un nuevo pacto. ¿Y en qué consistía este nuevo pacto? Consistía en una nueva relación entre nosotros, el Padre. Una relación cercana, una relación real, una relación llena de amor, de perdón y de gracia. Y lo interesante, hermanos, es que si leemos Jeremías 31, 34, dice: perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y en el versículo 33, si retrocedemos en Jeremías 31, 33, dice: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de estos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es el nuevo pacto, que a través de la sangre de Jesús, un pacto pagado con sangre, no fue un pacto sellado de mano a mano, fue un pacto sellado con la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero, ¿no? Del Cordero Pascual que fue Jesús. ¿Y para qué? Para que tú y yo podamos tener esa relación cercana con el Padre, ¿no? La relación cercana con el Padre. Y el versículo 29 dice: os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de Olivos. Y wow, en el versículo 29 vemos algo
sumamente interesante, ¿no? A veces solemos pasarlo por alto, pero el versículo 29 pues habla de que Jesús estaba esperando que todos juntos podamos participar en la cena de las bodas del Cordero, ¿no? Y ¿qué es lo que nos recuerda? Yo sé que muchos de nosotros formamos parte de alguna congregación, y si no, te invito a hacerlo, pero a través de la cena del Señor, nosotros, el pueblo de Dios, recordamos los beneficios que tenemos a través de Jesús, y recordamos que tenemos una esperanza eterna. Recordamos que esa cena no es la última, sino que hay una cena que nos espera en el reino de los cielos, y esa es la cena a la cual Jesús se refería, ¿no? Y que también podemos verlo en versículos en el Apocalipsis, ¿no? Esa cena que nos espera, ¿no? Y seguimos leyendo que dice: entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. O sea, nos encontramos ya en los últimos días, en el último momento en realidad, momentos antes, horas antes de que Jesús sea traicionado y llevado para la crucifixión. ¿Y qué es lo que dice? Que todos se iban a dispersar, todas las personas en las cuales, los discípulos que estaban cerca de Jesús iban a dispersarse. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros en Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aquí vemos al famoso Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir, contigo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Muy bien, hemos visto aquí 3 cosas. Vimos la celebración del ambiente, ¿no? En este momento de la Pascua. Vimos que Judas cenó con Jesús, y Jesús, sabiendo que él lo iba a traicionar, le dio una nueva oportunidad. Judas no la tomó. Vimos también qué significa el pan, el vino, ¿verdad? El pan, Jesús dijo también en su palabra, yo soy el pan de vida, ¿no? Necesitamos a Jesús para tener esa vida eterna, ¿verdad? Y a través de este momento, pues, y hasta hoy en día recordamos los beneficios del nuevo pacto, los beneficios del sacrificio de Jesucristo para nosotros. Y tenemos esa esperanza, ¿verdad? Que en algún momento cenaremos todos juntos en la gran cena de las bodas del Cordero, ¿no? ¿Quiénes están ansiosos por ese momento? Yo creo que muchos. Y también vemos un hombre, Pedro, que no supo y que creyó en sus propias fuerzas que él podía afrontar algo. Jesús sabía que Pedro no iba a poder, Jesús sabía que Pedro no estaba preparado para afrontar esta difícil situación, y que Pedro lo terminaría negando a Jesús. Pedro dijo, no, yo sí voy a poder, pero vemos un Pedro que confiaba mucho en su propia capacidad, y vemos que al final pues no le fue tan bien, ¿no? Porque terminó negando a Jesús. Pero creo que si le pedimos a Dios cada día y entregamos nuestras debilidades, cuando reconocemos nuestras debilidades delante de Dios y le pedimos su gracia y su misericordia, podemos reducir cada día, como dice aquí en el devocional, nuestras faltas, nuestras caídas. Solo con Cristo, ¿no? Cristo se fortalece en medio de nuestras debilidades, ¿verdad? Y este TCD y el pasaje de hoy pues enseña muchas cosas, ¿no, hermanos? Enseña muchas cosas. ¿Cuántos de nosotros queremos estar ya en ese momento con Jesucristo, con nuestro Creador, con Dios, ¿no? Anhelando muchas cosas. Y cuánta enseñanza hay en la palabra, cuánta enseñanza hay aquí. Y quiero orar, hermano, quiero terminar ese tiempo orando al Señor, pidiéndole a Dios que nos ayude cada día a recordar lo que Él hizo por nosotros, a recordar su amor. No solamente cuando venimos a la iglesia, no solamente cuando nos congregamos, sino que recordemos cada día, porque a veces se nos olvida. Recordemos cada día lo que Jesús hizo, ¿no? En nosotros. Recordemos cada día dejar
nuestras debilidades delante de Dios. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo de compartir con mis hermanos la palabra, tu palabra, Señor. Te alabamos, Dios, y te exaltamos por todo lo que has hecho en nuestras vidas hasta hoy. Y te pedimos perdón, Señor, por cada pecado, Señor, en nuestro corazón, cada mala actitud, mal pensamiento que hayamos tenido, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser cada día mejores hijos tuyos, mejores hermanos, Señor, entre nosotros. Y ayúdanos a recordar, Señor, cuánto tú nos amas. Ayúdanos a recordar tu amor inagotable para nosotros. Ayúdanos a recordar que solamente en ti podemos, Dios, lograr muchas cosas. No es en mi capacidad, sino en la tuya. Y te agradezco, Dios, por el sacrificio que tú hiciste en aquella cruz. Agradezco tu sangre derramada, Señor, como un cordero. Señor, confirmando un nuevo pacto para nosotros, donde nosotros ya no tenemos que hacer más que creer y aceptarte. Gracias por ese regalo inmerecido. Gracias, Señor, por aquel sufrimiento que tuviste que pasar para que nosotros podamos tener perdón y podamos tener una nueva relación cercana con Dios. Gracias por tu sangre derramada en la cruz, que limpia nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, por este mensaje tan fuerte, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, y ayúdanos diariamente a ser mejores hijos tuyos, Señor, en cada momento. En tu nombre, amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por este tiempo y que pues podamos recordar cada día qué es lo que ha hecho Dios en nosotros. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que tengan un excelente jueves.